Ahora, decir que la iglesia se opone a la ciencia, pues es una mentira. Mire, desde Santo Tomás de Aquino se habla de la ciencia y la fe, Juan Pablo II habla de la ciencia y la fe. Uno de los científicos más importantes del mundo, el profesor Ricardo Castañón, filósofo de Jean-Paul Sartre, PhD en psicofisioneurología, biólogo, experto en el impacto somático del comportamiento humano en el cerebro. Bueno, es muy impresionante Ricardo Castañón. El Vaticano lo ha contratado muchas veces para analizar el contenido de estas hostias que se han convertido en un filamento del miocardio. Y siendo ateo, existencialista y sartiano, ¿no?, y con un doctorado en psicofisioneurología, se convirtió en una aparición de la Virgen, en las que generalmente no creen estos teólogos. Él se convirtió haciendo unas verificaciones científicas con el doctor Aste Tosman, PhD en digitalización por computador, católico también, que ha escrito sobre esos fenómenos. Hombre, en Lourdes, ¿cuántos científicos se han convertido? ¿Ustedes se acuerdan del médico que escribió La incógnita del hombre, que era ateo viendo los milagros de Lourdes y que fue premio Nobel de Medicina? No, ¿ustedes no se acuerdan de Collins? Collins tiene un formidable libro y él era ateo, agnóstico, ateo, ¿no? Tiene un doctorado en medicina, otro en biología y descubrió lo del genoma humano. Y Collins es un tipo extraordinario y se volvió católico, buen católico, bajo la sana doctrina. La iglesia tiene muchos científicos. Pasteur era católico. De modo que la iglesia nunca se ha opuesto a la ciencia. La iglesia se opone a las cosas que van contra la moral. Contra la moral. La iglesia nunca ha resistido a la ciencia. A mí no me digan, pues aquí este padrecito quería canonizar al padre Teilhard. Por Dios, mire, yo leí en toda mi carrera, creo que leí la obra completa del padre Teilhard, que me entusiasmaba mucho porque era muy joven y todas esas cosas, y tenía cosas emocionantes. ¿Se equivocó? Pues sí, se equivocó en muchas cosas y lo metieron al índice. Creo que después Juan XXIII lo sacó del índice y en la parte espiritual era un buen jesuita. Esas cartas del padre Teilhard a su prima Margaret Teilhard-Chambord, yo también las leí. Él es un jesuita muy espiritual. Y tenía unas tesis sobre toda la cristogénesis y la biogénesis y todas estas cosas, tesis que fallaron, porque el mundo no se dirige hacia Cristo, a una cristogénesis, sino a una apostasía total. Pues hay que leer uno, pues, esta apología de atrocidades, perdónenme, que tiene este periódico, y cuando quiera cogemos más la Biblia, más a fondo, y el catecismo, y vamos discutiendo punto por punto qué es lo que la iglesia sostiene y en base a qué fundamentos bíblicos lo sostiene. Es que el catecismo fue la obra maestra de Juan Pablo II, con Benedicto, que era el cardenal Ratzinger. Hicieron una cosa hermosa, con eso se convirtió en un gran pastor evangélico. Y mucha gente, el catecismo ha sido la guía de su vida. No, es que no nos podemos salir de la sana doctrina, porque es que es la palabra de Dios, y Dios no se está ajustando a la evolución del mundo pecaminoso y perverso y pervertido, y ajustándose a cosas absurdas, pues, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué los matrimonios subsistían hace 50 años o hace 100 años? Porque el mundo no se había pervertido. Hay que ver cuál es el origen del pecado y el origen de las separaciones. ¿Cuál es el origen en parte del lesbianismo y el homosexualismo? Muchas veces es la falta de afectividad, porque no hay papá en la casa, no hay mamá en la casa, lo reemplazaron por un televisor. Hombre, cuando yo era estudiante, ni en el colegio ni en la universidad yo conocí ninguna de esas cosas, ni un cigarrillo de marihuana. Y ahora nos dicen que es una epidemia, o sea, hay una pandemia genética donde está creciendo todas lo que la Biblia considera y San Pablo considera perversiones sexuales. No, es que no hemos evangelizado, y no hemos evangelizado con el Espíritu Santo, y queremos no perder la gente que se ha salido del redil y se ha ido por muchas rutas de esas, ¿sí? De que yo me realizo y entonces ya me separo, dejo a mis pobres mujeres y mis hijos y viceversa, y que entonces ya voy a conseguirme otra, y la segunda y la tercera, y entonces hasta dónde va el amor y hasta dónde va la realización
¿no? Se acabó la unidad, se acabó lo que Dios diseñó, ¿no? El matrimonio del libro del Génesis, y eso se acabó, y nosotros en medio de esa perversión la queremos, digamos, legalizar, y llamar al mal bien y al bien mal. A mí me parece aterrador. O sea, la iglesia nunca se ha opuesto a la ciencia, ¿no? Nunca. O sea, la iglesia se ha opuesto a la inmoralidad, ¿no es cierto? A lo que va contra la palabra de Dios. Ni la palabra de Dios se opone a la ciencia tampoco. Pero miren a San Pablo. Por eso yo le creo al Padre Gobi. Le creo totalmente. Ese libro del Padre Gobi, la profecía es impresionante. Habla de la infiltración que hay dentro de la iglesia y habla de falso Cristo y de falsa iglesia, y ya pues, se están desmoronando todas estas comunidades que fueron las flores de la iglesia, y que fueron los pilares de la iglesia, y que fueron las columnas de la iglesia, porque dejaron introducir todas esas falsas teologías que no están en la sana doctrina, o sea, no están con el Espíritu Santo, son razonamientos humanos, ¿no? Y claro, queremos, pues por compasión, yo también tengo mucha compasión de los que están separados, de las personas que se han conseguido otro u otra, me da mucha compasión, y allá los tratamos con mucha compasión, pero les decimos la verdad, ¿no? Entonces, sí, y uno lee los místicos, la experiencia de Ana Catalina Emmerich, de aquel hombre que viene adulterio y que Jesús le dice, hermano, váyase de esa casa, deja a la mujer sola con los niños, visite los niños, y usted responda por sus hijos, pero no esté conviviendo con ella. Eso lo vi en Ana Catalina Emmerich, en las revelaciones de esta mística. Dijo, os pasáis muy pronto a otro evangelio, Gálatas capítulo 1, dice, me maravillo en que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. San Pablo lo excomulgó, y el padre en el artículo dice que la iglesia no haga excomuniones. Pues sí, razón tendría, que por qué la iglesia excomulgó a Lutero. Yo le recomiendo a este padre que lea a un jesuita muy bueno, el padre García Villolada, que escribió una biografía sobre Lutero, muy interesante y muy objetiva y muy aterrizada, viendo las cosas buenas, regulares y malas de Lutero. Lo dejé en una misión, se lo dejé a un sacerdote en un pueblo, 2 tomos del padre García Villolada, pero la iglesia tenía razón, pero ahora vamos a entrar en juicios históricos de por qué la iglesia excomulgó a Lutero, pues porque tenía razón. Y San Pablo también excomulga aquí al que predique un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Lo excomulgó San Pablo, ¿sí? Y Jesús por allá dice lo mismo, ¿no? Jesús dice que si no obedece, díselo a la comunidad, si no, decláralo como un pagano, dice. Sí, eso no nos diga. Pongamos ahora pañitos de que la tolerancia, o sea, la tolerancia es convivir con las aberraciones, convivir con lo que la palabra de Dios denuncia. No podemos, no os acomodéis al mundo presente, dice San Pablo. No os acomodéis al mundo presente. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y lo que quieren es introducir el mundo en la iglesia, más. El concilio es una inmensa apertura, un diálogo con el mundo, una cosa interesante. Y tanto fue tan grande la apertura que se desviaron muchos, se enloquecieron muchos, se chiflaron muchos. Entonces les dio por ser librepensadores dentro de la iglesia y por ser luteranos dentro de la iglesia, de interpretar cada uno la Biblia como le da la gana. Y empezaron todos a interpretar la Biblia como le da la gana y terminamos en esto, haciendo ese tipo de recomendaciones. Yo veo que es exagerado mi amigo el abogado que me llamó, que me dijo que parece una carta escrita por el anticristo. Le dije, no, sí, pero esos son los fundamentos de la falsa iglesia, realmente lo que vamos a tener. Os lo repito, si alguno os anuncia, lo repite San Pablo, un evangelio distinto al que habéis recibido, sea anatema, maldito. Os anuncio un evangelio distinto,